Muchas gracias. Cumplo con sumo placer mi papel de reservista y cuando fallan los titulares, pues aquí está la reserva para suplirlos con muchísimo gusto y más tratándose del acto que vamos a celebrar esta tarde aquí. Venía yo de la aldea de Santo Domingo y en el coche y tenía la radio puesta y venía oyendo las cosas, el follón que ha habido hoy en las Cortes de Castilla y León, las estupideces que se han estado diciendo entre unos y otros y tal. Y me acordaba de mi padre, cuando algunas veces, siendo yo muchacho, alguna comida no nos gustaba, siempre decía mi padre, ¿qué guerra os hace falta? Porque él contaba que hasta los piojos se comían en el campo de concentración. Pero cuando los oía, decía yo, joder, y yo voy a presentar a un orador que va a hablar de Willy Brandt, que tuvo que pelear contra el fascismo. ¿Qué guerra les hace falta a esta gente? Porque parece que la democracia no les ha costado nada. Porque si la democracia les hubiera costado algo, algún esfuerzo, algún sacrificio, alguna pelea, seguramente no perderían el tiempo en ese espectáculo lamentable que se está dando hoy en nuestro país y que está haciendo que la gente cada día se aleje más de algo tan noble y tan bello como es el ejercicio de la política. Entonces, habría que decirle a la gente, oiga, piensen ustedes que aunque a ustedes no les ha costado nada la democracia, a otros sí les costó mucho. Muchos dieron la vida, muchos dieron la salud, el esfuerzo, la libertad, para que ustedes estén aquí, pero para que hagan algo útil, no para que salgan las testosteronas a relucir o la imbecilidad, porque yo creo que no es un problema de echarle valor, sino que es un problema de fatuidad, de estupidez. Entonces, pensaba yo en Willy Brandt y pensaba en lo que estaba oyendo de las Cortes de Castilla y León y decía, joder, ¿qué guerra les hace falta a esta gente? En el sentido metafórico del término, porque también venía oyendo lo de Putin y entonces dije, a este no le falta una guerra, a este le sobran un par de metros para que se fuera del sitio en el que está ocupando en estos momentos. Pero en fin, hemos venido porque estamos celebrando, o conmemorando, mejor dicho, los 30 años del fallecimiento de Willy Brandt. Falleció, si no recuerdo mal, el 8 de octubre del año 1992, se cumplen 30 años. Y con motivo de cumplirse 30 años, pues se ha montado una exposición que se encarga nuestro amigo Roder de explicar posteriormente y que yo no hablaré de ella porque para eso está tanto él como Ricardo Cabeza que seguramente nos explicarán de qué va la exposición. Yo sí he venido sobre todo para desde aquí, desde la agrupación socialista de Badajoz, desde mi agrupación, manifestar mis respetos a la memoria de un socialista de una talla extraordinaria, de un político, seguramente el político más importante que ha habido en el siglo XX en la socialdemocracia, de un opositor con 16 años al nazismo, que tuvo que exiliarse a Noruega, después a Suecia, de un opositor a Hitler, siendo un chaval joven, de un exiliado a Suecia, como he dicho anteriormente, de un diputado por Berlín, cuando ya se termina con el nazismo y vuelve a Berlín en el año 45, si no recuerdo mal, es elegido diputado por Berlín Occidental, fue alcalde de esa bellísima ciudad de Berlín y fue ministro de Asuntos Exteriores y vicecanciller en el acuerdo que se hizo de gobierno entre la CDU y el SPD, el Partido Socialista Democrático Alemán. Además, fue Premio Nobel de la Paz y fue presidente de la Internacional Socialista hasta que murió. Y recuerdo que siempre hablaba con Felipe González para decirle que tenía que sustituirle al frente de la presidencia de la Internacional Socialista y no hubo manera de convencerle porque Felipe González nunca quiso meterse en esa responsabilidad. Yo recuerdo que en el año 1974, estando yo en Nantes, y Paco Fuente, por cierto, en París, porque en la Universidad de Sevilla no nos querían mucho,
en mayo, poco antes de volver para España, oí una noticia que me llenó de tristeza, y es que Willy Brandt dimitía como canciller porque le había salido su secretario particular como espía de la Alemania comunista, de la República Democrática Alemana. Su secretario particular era un espía al servicio de los comunistas. Nunca a los socialistas nos fue bien con los comunistas, nunca. No nos va a ir bien nunca, porque siempre han ido a por nosotros. Y en esta ocasión fueron a por Willy Brandt, que era la figura más representativa que teníamos. Y lamenté, ese mismo año, el año 74, se celebró en Suresnes, una pequeñita ciudad al lado de París, el Congreso del Partido Socialista Obrero Español, que provocó la división del partido en dos. Partido Socialista Obrero Español histórico, al frente del cual estaba el secretario general histórico Rodolfo Llopis, que no aceptó el resultado del Congreso, y el Partido Socialista Obrero Español renovado, de Felipe González, de Ramón Rubial, de Alfonso Guerra, etcétera. Ahí había una disonancia y estuvimos conviviendo aquí, estuvimos aquí en España, durante un tiempo, hasta las elecciones del año 77, el Partido Socialista Histórico se presentó a las elecciones y tenía gente militando en su partido. No sé qué hubiera pasado si la socialdemocracia mundial, en este caso concreto además representada por Willy Brandt, si se hubiera decantado por el Partido Socialista Obrero Español histórico. Y sin embargo, Willy Brandt se decantó por el Partido Socialista Obrero Español renovado. Es decir, nos dieron la bendición a través de Willy Brandt, que apostó por nosotros y no por el otro sector del partido, que terminó disolviéndose e integrándose en el Partido Socialista Obrero Español, renovado en aquel tiempo, ya quitándole la R de renovado. Por lo tanto, tenemos que agradecer muchísimo a Willy Brandt que tuviera ese gesto de apoyar a los socialistas del interior de España fundamentalmente, y no haberse decantado por el viejo Partido Socialista Obrero Español, que venía de la República, de la guerra, y que tenía también sus militantes con muchísimo prestigio, con muchísimo sacrificio, que habían mantenido las llamas del socialismo, pero que estaban cerrados completamente a querer actuar dentro de España como consecuencia de las prisiones, de los castigos que habían tenido 7 direcciones del partido en la clandestinidad. Dicen que, me acuerdo que Ramón Tamames decía que el Partido Socialista era 40 años de honradez y 40 años de vacaciones, porque como si no hubiéramos estado en España. Es que detuvieron a 7 direcciones federales del Partido Socialista Obrero Español, el franquismo. Es decir, estábamos, pero no se nos veía tanto como al Partido Comunista. Bien, ese año se hace ese congreso, Willy Brandt nos apoya, y después, en el año 76, celebramos el congreso en Madrid, el 27 congreso, siendo el partido todavía ilegal. No estaba legalizado. Cuando yo cuento esto, algunos me dicen, ¿y cómo fuisteis al Congreso y nos detuvo la policía? La policía no podía detenernos por una razón muy sencilla. No estamos legalizados. Pero en ese Congreso estaba Willy Brandt, François Mitterrand, Olof Palme, Carlos Altamirano, secretario general del Partido Socialista chileno en la época de Allende. La policía lo que hacía era cuadrarse al paso de esas personalidades que nos estuvieron acompañando en ese congreso, donde nos dieron ese espaldarazo. Yo a ese congreso fui y llevaba una enmienda que era que el Partido Socialista Obrero Español se saliera de la Internacional Socialista. Así. Porque había algunos partidos dentro de la Internacional muy sospechosos. Algunos eran sospechosos y siguen siendo sospechosos. Y yo pedía, y me acuerdo que un veterano dirigente socialista, en aquel tiempo, a los dirigentes que llevaban 30 años militando en el partido, le hablábamos de usted. Porque acabamos de llegar, y entonces un veterano de los que le hablamos de usted me dijo, oye, muchacho, retira esa enmienda. ¿Quién crees tú que está pagando esto? Si somos 4 monos. Así que retira la enmienda y la retiré. Como también no retiré, la defendí y después casi se me tira encima Nicolás Redondo padre, porque yo pedía también que no fuera obligatorio militar en la UGT,
pues yo he estado en contacto mucho con comisiones obreras y casi se me tira encima Nicolás Redondo. Después, con los años, se ha quitado la obligatoriedad de militar en UGT. Yo sigo militando en UGT a pesar del secretario general que tenemos en estos momentos a nivel nacional. Así que, para mí es un orgullo que Willy Brandt haya sido un líder reconocido. Debo confesaros que en mis tiempos universitarios los comunistas vinieron a por mí y yo fui a buscar a los socialistas. Y una de las razones por las que yo busqué a los socialistas era por Willy Brandt, que era un personaje de un prestigio enorme que a mí siempre me cautivó y me sigue cautivando. Y por eso he querido estar aquí con vosotros para hacer la presentación de este acto y de la conferencia que nuestro amigo va a dar a continuación. No diré su biografía porque aparece en la ficha que nos ha mandado la agrupación, pero sí diré que es un estudioso, una persona que conoce perfectamente el socialismo europeo, fundamentalmente el portugués y el español. Él hizo la tesis doctoral sobre el Partido Socialista Portugués y también ha hecho estudios sobre el partido, la socialdemocracia alemana y sobre el Partido Socialista Obrero Español. Así que él tiene la palabra y le damos las gracias porque haya querido estar en esta conferencia que seguramente nos ilustrará mucho mejor que las torpes palabras que acabo de pronunciar. Nada más y muchas gracias.